Maussan Televisión presenta. Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. Bienvenidos a Homo Longevus, al periodismo de investigación a favor de tu salud, envejecimiento óptimo y longevidad con calidad de vida. Hoy, en Homo Longevus, descubrirás el síndrome de la casa enferma que podría estar afectando gravemente tu salud y la de tu familia al mantenerlos inflamados de forma crónica y con diagnósticos equivocados. La doctora Adriana Barraza, especialista en medicina funcional y energética, nos orientará sobre el síndrome causado por biotoxinas, que no solo acortan la vida, también encogen el cerebro. Hay estudios, hay impresionantes imágenes que demuestran cómo las biotoxinas van haciendo que tu cerebro se encoja. La amistad prolonga la vida. No se pierda Universo de Valores con Gerardo Paz. Quédese con nosotros. El síndrome de respuesta inflamatoria crónica, que tiene que ver con el ambiente de nuestras casas y lugares de trabajo, está presente en 1 de cada 4 personas. El también conocido como CIRS, por sus siglas en inglés, se ha convertido en uno de los factores de riesgo para la salud y longevidad. Pocos especialistas saben cómo diagnosticarlo. Invitamos a Homo Longevus a la doctora Adriana Barraza, quien cuenta con 30 años de experiencia clínica y no solo lo diagnostica, sino que llega al origen del problema. Gracias por invitarme. Aparte estoy emocionada de hablar de algo que es la frontera de la medicina funcional en cuestión de toxinas. Este síndrome no se conoce mucho y afecta a 1/4 de la población. A 1 de cada 4 va a tener esto. Este síndrome también se conoce como el síndrome de la casa enferma. ¿Cuándo habías oído eso? Síndrome de tu casa enferma. Tu casa puede estar enferma y ahorita les vamos a decir por qué puede estar enferma. Pero es un síndrome en el cual el paciente se queda atrapado en un estado de alerta constante, en un estado de inflamación crónica, porque ha sido expuesto a una biotoxina. Y ahorita vamos a hablar de lo que son las biotoxinas. Pero estos son, yo no sé si en tu familia hay, pero en casi todas las familias hay, esta persona que ya fue con todos los doctores, ya le hicieron todos los estudios, y sigue teniendo dolores de cabeza y sigue teniendo esta tos constante, estas diarreas, insomnio, ansiedad, depresión, dolores articulares, pero ya les hicieron todo. Y les dicen, señora, no tiene nada. Y estos son estos pacientes que son diagnosticados terriblemente porque los mandan a, esta señora sufre de depresión, o señor, ¿no? Sufre de depresión, sufre de ansiedad, sufre de síndrome postraumático, sufre de fibromialgia, sufre de fatiga crónica, pero como que no les dan. Y son pacientes terriblemente difíciles para los doctores y para ellos mismos, porque ya están agotados de haber hecho 500 estudios y no les dan. Están agotados que les dicen que no hay nada. Están agotados porque estos son los pacientes que en vez de 4 o 5 días de una infección se pasan 3 semanas. Son los pacientes que después de una cirugía todo les sale mal. ¿Ya sabes cómo? Son todos estos pacientes que de verdad a los pobres no les agarran. Entonces entiendo que son pacientes que ya están desesperados. Entonces llegan con cualquier doctor y quieren una mejoría para mañana, ¿no? Y este síndrome no es una mejoría para mañana. Se tarda entre 6 meses y 1 año en reprogramar porque este síndrome es multisistema, ataca muchísimos sistemas al mismo tiempo y es multisintomático. ¿Por qué? Porque son cositas aquí y allá que de repente inclusive los doctores no asocian. Oye, tengo intestino permeable, pero también tengo dolor de cabeza, pero también sufro de insomnio. Oye, me duelen las articulaciones. Entonces, cada uno de los especialistas va tratando de ayudarlos, pero es imposible porque es un síndrome que se tiene que tratar todo completo. Es un síndrome, y ahorita lo vamos a ver, es un síndrome que viene por genética. Sí, tú y yo hablamos mucho de epigenética, que es lo más importante, y yo sigo creyendo que es lo más importante, pero este síndrome va a afectar a 1 de cada 4 y viene en el cromosoma 6. Hay un gen que se conoce como HLA-DRB1. Ese gen
en el 25% de la población hace que el sistema inmune esté loco, esté poco comunicado. El sistema inmune, y lo voy a simplificar muchísimo porque el sistema inmune, como tú bien lo sabes, es dificilísimo de explicar, pero el sistema inmune hay dos, que está el sistema inmune innato, que es el que reacciona luego. Aquí hay alguien, ya entró alguien, es como el vigilante. Ya entró alguien, oye, espérame, este no tiene permiso de pasar, ve biotoxinas, ve todo, está muy alerta, pero en 25% el sistema inmune innato no se comunica con el sistema inmune adquirido. El sistema inmune adquirido es un sistema más lento. Este toma de 4 a 7 días en entrar en acción y entra en acción cuando recibe una llamada del sistema inmune innato diciendo, oye, ayúdame, aquí hay algo que necesito que me ayudes. En estos pacientes que sufren de síndrome de inflamación crónica, no se comunican. Entonces el sistema inmune innato está como loco tratando de sacar todas estas biotoxinas, pero no hay comunicación con el otro, entonces nunca logra sacarlas. Es por eso que están atrapados en esta inflamación terrible de su cuerpo, porque no pueden sacar biotoxinas, porque no responde, el sistema inmune adquirido no responde al innato. Y yo sé que muchas personas van a estar aquí diciendo, bueno, ¿y si yo tengo eso, no? ¿Cómo le hago? Si van a un laboratorio, no hay pruebas de laboratorio para este síndrome. O sea, no puedes llegar y decir, oye, y muchísimos doctores, hace yo años que lo estudié, éramos 300 doctores a nivel mundial certificados. Yo espero que ahorita sean 10,000, ¿no? Wow. Sí, impresionante, porque es un síndrome muy nuevo. Entonces, si tú vas al laboratorio, lo que el doctor Shoemaker, que es el que lo descubrió, empezó a ver era que todos los marcadores de inflamación normales, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, todos estos marcadores que nos indicaban como doctores que estaban inflamados, no estaban alterados. Él decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están alterados? Y él empezó a ver marcadores diferentes que sí daban cuando tenían este síndrome. Pero para todos los que nos están viendo y que digan, ¿cómo le hago para saber? Yo le dejé aquí a la licenciada Betty primero, se tienen que tomar una prueba de contraste visual para saber si hay o no biotoxinas y hay una lista de síntomas. Si ustedes tienen 75%, y está todo, me imagino que se los vas a facilitar de alguna manera, Sí, pero claro que sí. si están 75% de los síntomas y tienen una prueba de contraste visual positiva, pueden estar casi el 90% seguros que tienen este síndrome. Entonces, para que no se nos alteren, porque muchos doctores no lo conocen. ¿Te acuerdas cuando salió fibromialgia? Estoy hablando hace 30 años, que era un síndrome muy nuevo. Yo me acuerdo decirles a ortopedistas, oye, esta mujer tiene fibromialgia, y me decían que yo era una charlatana, que eso no existía. Y ahora todo el mundo padece fibromialgia. Bueno, fibromialgia ya se quedó atrás y ahora está este síndrome de inflamación crónica que es por exposición a biotoxinas. Las biotoxinas son ese enemigo invisible que duerme con nosotros y que puede afectar la salud de forma devastadora. Al regresar de la pausa le diremos cuáles son las biotoxinas del síndrome de la casa enferma. Regresamos. Gracias por continuar en Homo Longevus. Ahora sabremos cuáles son las biotoxinas que nos mantienen inflamados de forma crónica y que se comparan con armas nucleares. Es impresionante que todo mundo sabe ya, está más consciente de metales pesados, de pesticidas, de insecticidas, de cosméticos, ¿no? Pero muy poca gente ha oído hablar de biotoxinas. Es más, todo el mundo me dice, ¿qué son esas? Y estas, a mí lo que más me impresionó cuando yo empecé a estudiar esto es, por eso se llama el síndrome de tu casa enferma. Estas están en tu casa. Si tú tienes una casa que tiene humedades de cualquier tipo, o es una casa muy húmeda, o tiene de estas manchitas negras en la pared, eso significa que tu casa está contaminada, está enferma. Y hay estudios, porque este síndrome tiene unas cuestiones de estudios impresionantes, tiene muchísima ciencia detrás de esto. Y hay estudios que demuestran que tú entrando, si tú eres susceptible, ya dijimos, ¿no? Que 1 de cada 4 es susceptible a biotoxinas. Si tú eres susceptible a biotoxinas y entras a una casa que está contaminada, en 10 minutos ya te contaminaste.
O sea, no es de que esté viviendo ahí 3 semanas, ¿no? Entonces, ese es uno, casa. La casa es de lo más importante. Yo les pregunto a las personas, ¿cada cuánto limpias paredes? Pues no es algo que hacemos muy constante. ¿Cada cuánto de verdad limpias cada rinconcito? Porque ahí es donde se esconden. Entonces, si ustedes tienen una casa contaminada, tienen que limpiarla, tienen que sanarla, tienen que impermeabilizarla, tienen que quitar esas humedades, porque si no, este síndrome por eso es muy difícil. Si tú sigues en ese ambiente contaminado, no te vas a poner bien. No importa si yo te doy las mejores medicinas, no te vas a poner bien. Entonces, es una. La segunda son cuerpos de agua. Usualmente son lagos, lagunas, mares que están contaminadas con algas tóxicas. La mayoría de las algas son maravillosas, pero hay algas tóxicas. Entonces, si tú empiezas a respirar eso, te contaminas, ¿ok? Entonces, esa es la segunda de dónde vienen biotoxinas. La tercera son infecciones. Aquí son infecciones impresionantes y mucha gente lo experimenta. El COVID largo, les voy a decir las infecciones y ahorita les digo por qué. COVID, malaria, Lyme, Bartonella, babeosis, y hay otras, pero esas son las principales, que son infecciones que tienen la parte infecciosa, pero también tienen el componente tóxico. Entonces, después de 2 o 3 semanas ya pasaste la infección, pero hay personas, mujeres, hombres, que siguen como en esta infección, no se pueden recuperar, pero ya no es la infección, ya es la toxina, que es la biotoxina. Una biotoxina es casi igual que un arma nuclear, es tremenda. Entonces, tenemos que quitar estas biotoxinas para ponerlos bien. Y por eso es que son tan destructivas. Ve un Lyme largo, un COVID largo, súper destructivos, ¿ok? Entonces, esa es la tercera. La cuarta son picaduras. Si tú has tenido una picadura de pulga, de mosco, no todos, pero moscos, y arañas venenosas, tienes esas biotoxinas. He tenido pacientes que les pican aguamalas y tenemos que usar el protocolo de síndrome de inflamación crónica para quitar toxinas. Tú en este programa te dedicas, me encanta porque te dedicas a ser consciente a la gente de todo esto, y estas toxinas acortan tu vida de una manera tremenda. Muchas personas teniendo estas biotoxinas se van a Alzheimer, se van a Parkinson, el cerebro. Hay estudios, hay impresionantes imágenes que demuestran cómo las biotoxinas van haciendo que tu cerebro se encoja. Entonces es tremendamente importante que tú, primero, que tu casa esté limpia. Yo creo que eso es de lo más importante, que no tenga una sola humedad, que tu techo esté perfectamente impermeabilizado, que si abres un cajón y huele a hongo, que lo limpies perfectamente, lo impermeabilices, veas qué está pasando en la parte por fuera, en la pared por fuera, ¿no? Y que ventiles muy bien tu casa. Y tener esta conciencia de saber que, oye, espérame, me picó una araña y no me siento bien, a lo mejor son biotoxinas. Oye, tengo estos dolorcitos que no me siento bien, a lo mejor son... Oye, ya me hicieron todo y estoy perfecta, a lo mejor son biotoxinas. Entonces hay que tener mucha conciencia de dónde están y de cómo remediarlas, ¿no? ¿Cómo limpias tu casa de biotoxinas? A ver, eso es una pregunta súper buena, súper práctica, porque primero, ya ves que hay aspiradoras que tienen estos depósitos de agua. Esas son las mejores porque hacen que todo el polvo, pero tienes que limpiar todos los recovecos que usualmente no limpias. Claro, no lo vas a hacer cada semana, pero tener por lo menos una vez cada 2 o 3 meses, limpiar todos esos recovecos, la parte de atrás de los muebles, ese polvo que no se ve. Ahora, si tú tienes alguna pared con salitre o manchas, la tienes que limpiar. Mi preferido es el pinol. Cloro sirve, pero el cloro es muy tóxico, entonces tienen que tener cuidado. Pero el cloro, por supuesto que sirve. Pero después de eso tienen que, de alguna manera, impermeabilizar la parte de afuera. Eso es bien importante. Si hacen eso, su casa va a estar bastante bien. Hay filtros de ozono que son maravillosos para limpiar mucho moho. Esos son muy buenos. Deshumificadores en tus cuartos, en donde se guarde más la humedad. Con eso vas previniendo muchísimo de todo esto. Si tienes aires acondicionados, limpia los filtros. La gente no limpia filtros en aires acondicionados. Entonces hay que limpiar filtros. Como que son limpiezas más profundas, ¿no? Claro, y si impermeabilizas tu casa, usar un muy buen impermeabilizante. Muy bueno, y estarle impermeabilizando. Yo cada año le doy una pasadita.
O sea, a ver, esta zona es la que se estanca mucho el agua, o hacer declives en tu techo para que no se estanque el agua en una zona. Es una lata, pero ya que lo lograste, tienes un ambiente muchísimo más sano en tu casa. Ya escuchamos en voz del especialista las alternativas para librarnos de las biotoxinas y devolverle la salud a nuestro hogar. También conocimos la mejor forma de diagnosticar el síndrome de inflamación crónica. Después del corte comercial, sabremos si es mito o realidad la regeneración de un cerebro encogido a causa de biotoxinas. Volvemos después de la pausa. Es el momento de saber si es mito o realidad la recuperación de un cerebro encogido por biotoxinas. Esa es realidad. Y no sabes cuántos estudios hay al respecto con esto, pero las buenas noticias es que después de este protocolo, que es de 9 pasos, o sea, no es un protocolo sencillo, son 9 pasos, pueden ver cómo el cerebro se va de verdad regenerando. Es la neurogénesis, ¿no? La gente antes decía, los neurólogos antes decían, no, el cerebro ya no se regenera. Y hay, no sabes cuántas imágenes de estudios que han hecho. Cuando empiezan a regenerarlos, el cerebro se puede regenerar después de haber estado en biotoxinas. No se preocupen. Qué maravilla, sí. Qué maravilla, Adriana. Y bueno, pues aquí tenemos otro mito más y que dice que si sales del ambiente con moho, te curas. Sí, eso es lo que la gente cree, no, ya me salí, ya estoy bien. Pero acuérdense que esto es el sistema inmune se queda inflamado. ¿Por qué? Por las biotoxinas, no las puedes sacar. Entonces, cuando el sistema inmune se queda inflamado, tú sigues en estado de alerta, tú sigues en estado de inflamación. Entonces, diste un buen primer paso, que fue salirte de un ambiente súper tóxico, pero ahora tienes que ayudar al sistema inmune a desinflamarse. Ahora, yo creo que algo muy importante decir es, esto no se quita con un jugo verde. No es una desintoxicación normal, no son sus jugos de apio que son maravillosos, yo los amo, pero esto no se quita con esto. Esto de verdad es un protocolo muy fuerte, muy comprometido, de 10 pasos que tenemos que dar para ponerlos bien. El convivir con amigos confiables y confidentes prolonga la vida con calidad. Nunca sabrás quiénes son tus amigos hasta que caigas en la desgracia, decía acertadamente Napoleón Bonaparte. Aunque generalmente le llamamos amigo a todo aquel con el que convivimos, compañeros de trabajo, gente con la que nos reunimos en el club, con los que coincidimos en las fiestas, en realidad no lo son. Un amigo es mucho más que eso. Es alguien con quien compartimos muchas cosas, alguien con quien contamos en los éxitos y en los fracasos. Pueden llegar a ser amigos un inmigrante que ni siquiera recuerda la ciudad en la que nació y un noble aristócrata francés. Abdel Selou nació en Argel en 1975. Cuando tenía 3 años, su mamá, su hermano y él emigraron a París. Ahí aprende rápidamente a moverse y a andar a las vivas. Era un niño con problemas, pero con un gran encanto. Philippe Pozo di Borgo es un empresario francés que dirigió una reconocida marca de champán francés y creció en un palacete. Pero su vida cambió en 1993 cuando sufrió un accidente de parapente que lo dejó cuadripléjico. Abdel vivía una vida de expulsiones en la escuela, de robos. De hecho, ese fue casi su primer negocio. 3 años más tarde de aquel accidente, Beatriz, la esposa de Philippe, muere de cáncer y él entra en una profunda depresión. Además, necesita un asistente para todo. Abdel es uno de tantos candidatos para atender a Philippe, quien, pese a que todo su personal le recomienda no contratarlo, lo contrata. Eran 2 personas en crisis que se encontraron. Así que Abdel, sin ninguna experiencia, termina convertido en el cuidador del magnate a quien trata de tú a tú. Algo que su patrón agradece y le permite todo tipo de bromas. Juegan, se divierten.
Por su parte, el aristócrata lo ilustró sobre historia del arte, literatura y música. Iban a museos y galerías y le enseñó a escuchar a Berlioz, Schubert y Chopin. Juntos empezaron a viajar por el mundo e incluso Abdel lo convenció de que se volviera a subir en un parapente. Y así nació una entrañable amistad. Es el primer amigo que tengo, el único, dice Abdel. Él me enseñó a leer y yo lo enseñé a vivir. Aprende a elegir a tus amigos, ya que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un amigo es un aliado, no un cómplice, y te dirá en qué estás mal, en dónde fallas. Y en esa medida debes también corresponder. Nunca hables mal de él ni permitas que sea criticado. Defiende sus intereses y su buen nombre. La inflamación crónica es sin duda uno de los factores de riesgo para conservar la salud, tener buen envejecimiento y proyectarnos a la longevidad saludable. Esto se complica aún más cuando existe sensibilidad al gen HLA-DDR1, que reacciona negativamente ante la presencia de biotoxinas, como las que se encuentran en el hogar. Se estima que el 25% de la población en México tiene este gen encendido. Afortunadamente, el síndrome de la casa enferma se puede combatir. Una especialista nos orientó cómo hacerlo y nos compartió la forma más efectiva de diagnosticar los síntomas que tienen que ver con la inflamación crónica producida por el ambiente tóxico en casa. La prueba de contraste visual. En el siguiente episodio abordaremos otro factor de riesgo para la existencia del Homo longevus, el síndrome metabólico y las mejores alternativas para prevenirlo. No se lo pierda. La investigación periodística continúa. Los espero. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.